Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos a todos. Yo soy Alex Ramírez Arballo y vamos a hablar ahora sobre una cosa muy simple, muy fácil de entender y que, sin embargo, en mi experiencia, estoy hablando en primera persona, yo pocas veces a lo largo de los años que he vivido en este mundo he pensado en esto y tengo la sensación de que muchas personas en el mundo pues han tenido experiencias semejantes a las mías. Quiero decir, se han ocupado de otras cosas, se han entregado a otras realidades, a otros intereses, y no han pensado en esto que voy a mencionar ahora, que, repito, es muy sencillo, es muy fácil de comprender, pero es difícil de ejecutar. Es difícil de volver vida en nosotros, carne en nosotros. ¿A qué me refiero? Me refiero a esto. El ser humano frente a la realidad es siempre un proyecto. El ser humano quiere hacer cosas, quiere construir cosas, quiere vivir cosas. Es creativo por naturaleza, es resistente por naturaleza, es inventivo, es alguien que aprecia además el mundo, sabe disfrutar de la belleza, sabe disfrutar de la experiencia plena de estar vivo. Y cada mañana cuando nos despertamos, lo que queremos es hacer eso mismo, inventar, crear, contribuir, dejar nuestra huella en el mundo. Hasta ahí, muy fácil de entender, ¿verdad? Por eso las personas abren empresas, por eso las personas se enamoran y buscan establecer relaciones duraderas con otras personas, relaciones de amistad, relaciones sociales. Por eso las personas buscan desarrollarse intelectualmente, en fin, todo lo que hacemos nosotros todos los días. Por eso las personas buscan tener vivencias trascendentes también, de muchos tipos, es decir, vivencias dadoras de sentido. Y los seres humanos día con día vamos levantándonos de la cama buscando todas estas cosas. ¿Cuál es el problema con esto? ¿O cuál es el problema o la distorsión en esto? El problema está en limitar la experiencia del mundo a lo humano. Perdón, limitar mi experiencia de la vida, mi condición de ser pensante, sintiente, a mí mismo, a mi cuerpo, a mis cinco sentidos, a mis capacidades. ¿Cuál es el problema con esto? Bueno, que confundo el mundo con mi mundo. Y desde esta parcela pequeñita, insignificante, desde este instante minúsculo perdido entre un millón de eternidades que soy yo, desde aquí pretendo juzgar a todo mundo, pretendo comprenderlo todo, pretendo dar incluso clases a los demás, porque estoy convencido que el mundo es como yo lo veo, que me basta y sobra, que me bastan y sobran mis experiencias para entenderlo todo. Y esto es evidentemente un error, muchachos. Es un error, porque yo soy alguien muy limitado, alguien muy pequeño, una conciencia minúscula. Ese tipo de ser humano es el que yo llamo el ser humano puño o el ser humano cerrado. Es un ser humano con ¿cómo se llama? Intrascendente. Intrascendente porque está cerrado a sí mismo, no trasciende los límites de su experiencia. Es el ser humano intrascendente, es el ser humano, digamos, autotélico, encerrado, alguien que vive amurallado. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa que los años me enseñaron a mí. Bueno, la alternativa consiste en buscar el vaciamiento de mí mismo, el vaciamiento de todos los prejuicios heredados, de los prejuicios que yo mismo he ido cultivando a lo largo de los años con mi experiencia de vida. Y en la medida en la que yo me vaya deshaciendo, que yo me vaya desprendiendo de estos prejuicios, yo voy a ir vaciándome y me voy a ir sosegando, me voy a ir callando,
me va a ir habitando un silencio que no es un no decir, como decía Sor Juana Inés de la Cruz, que no es un no decir, sino que es un decirlo todo, que es plenitud. La verdad solo cabe en el silencio, la verdad con mayúscula, hablo de Dios, de la providencia. La verdad solo cabe en el silencio y si yo tengo la cabeza llena de ruidos y además me envanezco de esos ruidos, es decir, si yo estoy viviendo desde el ego más pestilente y más equivocado, ¿sí? Si yo creo que me basto a mí mismo, si yo estoy buscando placer, poder, reconocimiento, si esos son los móviles que me llevan a vivir todos los días en la mañana, a poner mi creatividad en juego, mi resistencia, mi capacidad de experiencia, todo lo que yo soy, el único motivo, la única razón de ser es esto, el placer, el poder, el reconocimiento, ¿sí? Entonces soy un ser intrascendente, soy un ser lleno de ruidos, soy un ser pequeñito, soy una hormiga que quiere recorrer el mundo. Es una hormiga que vive allí en un pedacito de jardín, pues, y piensa que el mundo es eso que le toca vivir, que le ha tocado vivir y no le interesa. Tú me podrías decir, bueno, pues eres un ser humano, eres muy limitado. Sí, esa es la naturaleza del ser humano. Pero cuando yo doy ese paso, que es un salto de conciencia, ¿no? Los cristianos diríamos, los católicos diríamos de gracia. Entonces yo abro las puertas y dejo vaciarme, me vacío de todo ese ruido, de toda esa cacofonía, de todos esos prejuicios, de todas esas imperfecciones. Y el vaciamiento va dando espacio, va dando lugar a la llegada del silencio más absoluto, porque solamente en el silencio consciente podemos participar de la divinidad. Entonces Dios nos habita y el hombre que se deja habitar por Dios es el hombre trascendente, no el intrascendente, sino el trascendente. Cuando nosotros incluimos el multiplicador Dios en nuestra vida, entonces todo es posible. Repito, todo es posible. Y sé perfectamente lo que estoy diciendo. El problema es que el hombre intrascendente, el hombre puño, el hombre encerrado, aspira a vivir dentro de los límites de la materialidad y no tiene más herramienta que sus impulsos emocionales y sus razones. Esas son las herramientas que tiene y con las que pretende explicar el mundo, más allá de la materia, de los sentidos, de los juicios de la lógica y de la razón, parece no haber nada, ¿verdad? No hay nada, hay un gran silencio, un silencio mórbido, una nada, una oscuridad, una noche infinita. Por eso al hombre intrascendente le aterra asomarse al abismo, al precipicio. Le aterra porque el abismo es un espejo que nos muestra la condición de nuestro espíritu. Entonces, cuando se asoma, descubre todo ese caos que lo habita y se lleva las manos a la cabeza, se aterroriza. Entonces, lo más fácil es que romper el espejo o intentar romperlo a pedradas, hacerlo añicos, ¿no? Renunciar a él y decir esto no es cierto, no existe, más allá no hay nada. Nos rodea el sinsentido, nos rodea el absurdo. Y como nos rodea el absurdo, perdón, como nos rodea un absurdo incurable, pues entonces el tiempo que me quede por vivir, el tiempo que yo tenga para vivir en este mundo, lo voy a dedicar a la búsqueda desenfrenada del placer, del reconocimiento, del poder político, del poder económico. Y así nos va. Veamos al mundo, veamos el mundo que nos rodea, veamos a la gente que habita el mundo que nos rodea y nos daremos cuenta que hay una gran mayoría de personas que perfectamente cumplen con los requisitos del hombre intrascendente, ¿sí? La sociedad de lo que yo llamo del yo, mí, me, conmigo, para mí, soy el centro, la sociedad ombligo, quiero que todos cumplan mis caprichos. El mundo soy yo y nada más. Que se vayan al diablo todos los demás. ¿Qué sociedad es esta? Una sociedad sin Dios, una sociedad ah,
una sociedad condenada a la perdición, una sociedad diabólica, ¿sí? Lo diabólico como lo opuesto a lo simbólico, es decir, una sociedad que no es capaz de comunicar con lo trascendente, una sociedad que es incapaz de vivir una experiencia plena del sentido. Es decir, una sociedad diabólica, una sociedad rota, fracturada, ¿sí? Descoyuntada, ¿no? Hay una palabra, ¿cómo se dice? Ay, se me olvidó. De pronto se me olvidan palabras en español que son muy precisas que quiero usar. Bueno, hay una sociedad que está como descoyuntada, pues desarticulada, creo. Desarticulada. Es un juguete roto. El ser humano intrascendente es un juguete roto. Pero lo que me interesa es lo otro, el abandonar ese estado, cobrar conciencia, dejarnos tomar por la gracia de Dios e incluir al multiplicador Dios en nuestra vida. Porque entonces nuestras fuerzas de pulga, nuestras fuerzas pequeñitas, se convierten en fuerzas absolutas. Cuando nosotros, que somos seres humanos imperfectos, nos disponemos frente a Dios y decimos, le decimos, Dios mío, tómame, haz de mí lo que quieras. Haz de mí lo que quieras, que sea lo que tú quieras, como tú quieras, donde tú quieras, cuando tú quieras. Y cuando damos este gran sí desde el fondo de nuestro corazón, con una profunda aceptación emocional, intelectual, cuando damos este salto, entonces suceden milagros y la pulga se convierte en un gigante. Y nuestra vida, nuestro día a día, por difícil que sea, que eso no nos lo va a quitar nadie, por difícil y lleno de obstáculos que se encuentre, se convierte en una página llena de posibilidades, una página en blanco donde nosotros podemos escribir historias maravillosas. ¿Por qué? Porque somos ya seres trascendentes y el hombre trascendente es el hombre espejo. Refleja la presencia de Dios, la beatitud de Dios, la plenitud de Dios, el poder de Dios, la conciencia y la verdad de que somos seres hechos para la eternidad. Entonces, esta persona no es que él o ella esté produciendo milagros, creando milagros a su paso, como si fuera un demiurgo, ¿no? Un mago. No, no nos confundamos. Es la vivencia de Dios que lo ha vuelto trascendente, la que es percibida por los demás. Y principalmente por él mismo o por ella misma, ¿no? Este ser humano, esta criatura humana, entiende que estaba muerta y que ha resucitado. Entiende que estaba ciega y que ahora ve. Como en la Sagrada Escritura se habla de aquel ciego famoso, creo que es en el Evangelio de Marcos, me parece. Ahora les digo, creo que se llama Bartimeo, el ciego Bartimeo, que era un ciego que estaba pidiendo limosna. Sí, a ver, aquí está. La historia del ciego Bartimeo se encuentra en el Evangelio de Marcos. Fíjense, no estaba equivocado. Si quieren leerlo, vayan ahí, Marcos 10, del versículo 46 al 52. Bartimeo es un mendigo ciego, como les he dicho, y estaba sentado junto al camino, en un lugar muy abandonado, muy pobre, no lo pelaba a nadie, el pobre estaba ahí sentado. Cuando Jesús pasó por ahí, por la ciudad de Jericó, esto sucedió en Jericó. Al escuchar que Jesús se acercaba, Bartimeo comenzó a gritar, Jesús, 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 hijo de David, ten misericordia de mí. Estaba clamando a los cielos, aunque en la multitud algunos intentaron callarlo. Él siguió clamando con más fuerza. Es decir, las personas que estaban ahí, "Ya cállate, entonces no estés molestando." El mundo tratando de sofocar el grito natural propio de cada ser humano, de cada criatura, que es el de buscar a su creador. Jesús escuchó sus gritos y pidió que lo trajeran ante él. Cuando Bartimeo se acercó, esto lo vas a leer en el Evangelio si quieres con más detalle, ¿no? Te estoy haciendo un sumario rápido, un resumen. Cuando Bartimeo se acercó, Jesús le preguntó qué quería, ¿por qué me buscas? ¿No?
Y él respondió, maestro, quiero recobrar la vista, quiero volver a ver, es decir, quiero ser trascendente, quiero dejar de ser un intrascendente, porque un intrascendente, un hombre ensimismado, un hombre encerrado a piedra y lodo, es un ciego y es un sordo. Entonces Jesús lo vio y le dijo, vete, tu fe te ha sanado. En ese momento, Bartimeo recuperó la vista y comenzó a seguir a Jesús por el camino. La historia de Bartimeo es significativa porque muestra la fe, que es lo que digo, y la perseverancia, la insistencia del hombre ciego que quiere ver y que se abre camino hacia Dios a pesar del mundo. ¿Quién es el dueño del mundo? Pues el diablo, el mentiroso, el embaucador, el ruido, lo que no comunica, lo que no significa, es decir, la insignificancia, la intrascendencia, lo insulso. Y en el mundo, tú y yo estaremos de acuerdo en esto, en el mundo sobran presencias diabólicas. Bartimeo no se dejó intimidar, y esto es importante, persistió, tuvo fe, no se dejó acallar por quienes pues intentaban amordazarlo, ¿no? Y con una enorme confianza en Jesús recibió su milagro que fue el de recuperar la vista. Su fe y su determinación lo llevaron a experimentar una transformación profunda, una transformación del ser, una transformación de la existencia, la metanoia, ¿no? Y el relato subraya el poder de la fe en la sanación y en el cambio de la vida. ¿Qué busca el hombre que se encuentra atrapado en su mediocridad, en el ruido, en el caos, en la cacofonía diabólica del mundo? El hombre que descubre que ni todo el placer, ni todo el reconocimiento, ni todo el poder económico y político le satisface, que se va a la cama noche a noche y siente, no puede no sentir esa sed, ese apetito que no se sacia con nada que sea o que pertenezca a este mundo, que sea de este mundo, que pertenezca a este mundo, que tenga su origen en la transitoriedad del mundo, en la temporalidad del mundo. El alma es infinita, el alma es eterna, tiene sed de eternidad. Y mientras no saciemos esa sed de eternidad con lo único que puede saciar, lo que es la experiencia profunda de Dios, seguiremos como Bartimeo, ciegos, ciegos. Ahora bien, esta transformación de la conciencia, de la existencia, de la vida, cuando incluimos el multiplicador Dios en nuestra vida, no es para nosotros mismos, no puede ser, porque Dios es familia, Dios es comunidad y comunión, como lo demuestra la Trinidad. Es familia, es comunión, es vivencia colectiva y personalísima. Entonces, yo no estoy buscando saciarme en una especie de vaciamiento total, anestésico, que acalle el ruido del mundo y me convierta en una piedra. Uno no, uno ciertamente, voy a dar un ejemplo muy grotesco, uno si tiene una jaqueca, una migraña, pues si uno se corta la cabeza, seguro que se le va la migraña. El problema es que se le va la vida. Si lo que buscamos es un aquietamiento del alma, un acallamiento de los ruidos del mundo, que no trasciende, que es simplemente como apagar el volumen de una radio ruidosa, es como ese ejemplo absurdo que acabo de dar, porque el ser humano se convierte en una piedra. Y comencé mi plática de hoy diciendo que el ser humano quiere hacer cosas, quiere dejar una impronta, una huella en el mundo, quiere construir, quiere transformar la realidad. Bueno, el problema es que no le basta eso. Dejar una huella en el mundo, ¿para qué? Constantemente se pregunta, ¿para qué? Una pregunta típica del ser humano intrascendente es esta. Por más victorioso, por más triunfador que sea, es ¿y qué más? ¿Y qué más? Ya gané, no sé, vamos a suponer, quiero hacer $1 millón. Me pongo a ello, me pongo a trabajar, estudio, creo un negocio y llego a $1 millón por fin.
¿Ustedes creen que eso va a saciar mis apetitos? No, 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 señor. Quiero otro, y otro, y otro. Y obviamente es un juego de nunca acabar. Es la sociedad bulímica, la sociedad intrascendente que consume para vomitar y volver a consumir y volver a vomitar. Y esto lleva a un cansancio, a una fatiga existencial profunda, profunda. Perdón, que se amplifica, se hace más grande con el paso del tiempo, con el paso de los años. Se va el ser humano frustrando cada vez más, ¿verdad? En fin, no quiero prolongar mucho esto, espero haber dejado claro el punto. La vivencia de Dios, del Dios encarnado, del Dios hecho verbo que nos muestra el Evangelio, que nos anuncia el Evangelio, es una vivencia trascendente que tiene que ver con la historia, que nos interpela, que nos convoca a actuar en el mundo. Un creyente es una persona que no busca escapar del mundo, por el contrario, es una persona que quiere vivir en el mundo siendo luz. Yo siempre he pensado, he tenido esta idea del cristianismo, ¿no? Imagínate que hay un incendio muy grande, ¿sí? Y la gente que está en ese edificio que se está incendiando, pues corre de ese lugar buscando, pues irse a un lugar seguro, ¿no? Protegerse, salvaguardarse. Para mí, el ser cristiano es correr al fuego, es correr ahí a esa situación de riesgo para auxiliar, para ayudar. Entonces yo no busco sosegar los ruidos de la mente para estar en un estado de anestesia permanente. No, yo quiero creer para la historia, quiero creer para hacer carne viva, para hacer acción, palabra, voz, convocatoria, encuentro, diálogo, auxilio, ayuda, vivencia. Las cosas del mundo me conciernen también. No soy ángel, soy ser humano. Y Dios en su infinita generosidad, pues nos ha puesto a la mano un montón de recursos para participar de lo divino, para participar de lo trascendente a través de nuestros sentidos, a través de lo que vemos, de lo que tocamos, de lo que olemos. En la misa, por ejemplo, vemos todas estas presencias litúrgicas que nos hablan de lo divino. Participamos de una ritualística que percibimos con los sentidos, colores, olores, posturas físicas, ¿sí? Y desde la fe entendemos que hay un valor trascendente, sobrenatural, que es revelado ahí, en la Eucaristía, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el ser ensimismado, encerrado, el ser intrascendente, es un ser que solo tiene los sentidos y la razón para entender el mundo. Y yo también, y los que somos creyentes también tenemos sentido y razón, que son herramientas poderosísimas que nos ayudan a entender cómo opera el mundo a nuestro alrededor, el mundo de las sociedades humanas, el mundo de la materia, el mundo de la naturaleza, ¿no? Tenemos ciencias sociales, económicas, ciencias físicas, naturales, que nos ayudan a entender, a comprender el universo que habitamos. Pero desde la fe, nosotros trascendemos ese nivel histórico, material, concreto, y penetramos a una dimensión distinta, que es la dimensión de la revelación. Y el agua que sacia nuestra sed se encuentra en esa dimensión ulterior. No son mutuamente excluyentes. Es decir, si soy una persona que cree en la razón de la ciencia, por ejemplo, esto no supone que yo no pueda ser una persona de fe y viceversa. Si soy una persona de fe, no se supone, no implica esto, no supone que yo no pueda ser, o X persona, pues pueda ser un gran científico, una gran mujer, un gran ser humano, un hombre de ciencia, ¿no?
pero para nada. El problema está en no entender qué es lo que tiene nuestra caja de herramientas. El problema está en no saber usar la herramienta que nosotros necesitamos, muchachos, muchachas. Si tú tienes un desarmador o un destornillador, no sé cómo le llames tú, un screwdriver en inglés, ¿sí? Y lo que tú necesitas es clavar un clavo en un trozo de madera. Y tienes un martillo también ahí en tu caja de herramientas, pero tú estás empecinado en que como acabas de utilizar un desarmador, destornillador, pues lo vas a seguir usando. ¿Para qué necesito cambiar? Caray, ¿para qué? Si todavía sirve, si funciona, si funciona. ¿Qué? Entonces agarro el desarmador, empiezo ahí pegándole ahí. ¿Qué, cómo voy a desempeñar esa labor? Pues de una manera necesariamente deficiente, porque no estoy utilizando la herramienta necesaria, muchachos. Lo mismo pasa con la razón y con la fe. Fides et ratio, como dice la famosa aquella encíclica de Juan Pablo II, ¿no? Pues tenía toda la razón del mundo y además es algo que es evidente en sí mismo, ¿no? No podemos traicionar la razón sin amputarnos una parte fundamental de nuestra vida humana. Y tampoco podemos renunciar a la fe sin mutilarnos, sin condenarnos a la intrascendencia, a vivir aquí en el siglo, en el mundo. Esto es lo que hay, pues es lo que hay. Come, vive, goza, disfruta, echa relajo, porque mañana todo esto se va a ir al carajo, se va a acabar y no queda de otra más que vivir los días que te toquen y después convertirte en polva, en polvo, en sombra, en nada, en humo, pues volver a la tierra, reintegrarte, ¿no? Ese es el pensamiento materialista. Diría, bueno, los átomos que forman parte de este cuerpo organizado que soy yo, volverán a la tierra, se dispersarán, se incorporarán nuevamente a este ciclo de creaciones y destrucciones infinitas que es el universo. Pero esto a mí no me satisface, porque sé que hay algo más, porque sé que hay un yo, porque sé que hay una entidad que no se limita, como dicen los materialistas, a una mera subjetividad. No soy una subjetividad caprichosa que se hace y deshace a placer. Soy algo más, soy una persona, soy una criatura. He sido creado y mi vida tiene una razón de ser, tiene un para qué, tiene un sentido y es siempre trascendente. Y si no busco ese sentido último como Bartimeo, entonces estoy condenándome a ser ciego siempre. Y eso, me guste o no, te guste o no, es una tragedia. Es tiempo de despertar, tiempo de buscar, de atrevernos a vivir la gran aventura de la fe, que es la gran aventura del héroe cristiano, del santo cristiano. ¿Sí? Si quieres construir grandes cosas en tu vida, no me importa si eres joven o viejo, si quieres construir grandes cosas en tu vida, si eres joven o viejo, poco importa, porque estamos hechos para la eternidad. Repito, si quieres construir grandes cosas en tu vida, en esta vida humana, temporal que tenemos en el mundo, la opción más inteligente, más prudente, más sensata y más poderosa de todas es vaciarte de ti mismo. No te interpongas entre la voluntad de Dios y ti mismo y tú mismo. No te interpongas, no estorbes. No quieras corregirle la plana tú, pequeña criatura, no quieras corregirle la plana al Dios que ha construido el universo entero. Déjate tomar como se dejan tomar los animales, las plantas, la creación entera. Déjate tomar, imitemos, imita a Alejandro, imita a ese pájaro que está ahí parado en ese poste ahora mismo que estás viendo. No quieras imponerle a tu vida un camino por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, porque estás empequeñeciéndote, estás reduciéndote cuando tú quieres a fuerza que el mundo sea de una manera, a tu capricho.
estás reduciéndote, empequeñeciéndote, volviéndote una pulga, un insecto, un enano. ¿Qué vas a saber tú? ¿Qué voy a saber yo? ¿Qué sabemos nosotros del, del gran haz de posibilidades, ¿no? El mazo de la gran cantidad de posibilidades que la vida, es decir, Dios, tiene para ti. ¿Qué vas a saber tú? Entonces la vida te empuja, te lleva hacia una dirección que a ti no te gusta y en ese momento protestas. Y en ese momento protestas y dices, no me gusta, no, no me gusta, no, 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 no. Y actúas como niño, actuamos como niños. Nos tiramos al suelo a patalear, y de aquí no me muevo, y de aquí no me muevo, y de aquí no me voy, y de aquí no me muevo, y de aquí no me muevo, porque es o, o es por ahí o no es de ninguna manera. Y Dios, bueno, los que tenemos hijos, que tuvimos hijos pequeñitos, bueno, obviamente alguna vez fueron pequeñitos, ¿no? Ya son grandes, pero los que tuvimos hijos, los que hemos tenido la fortuna de tener hijos, ¿cuántas veces no nos topamos con esto mismo, ¿no? Con el hijo empecinado, encaprichado. Y por lo menos en mi experiencia yo no forzaba el asunto, ¿no? Yo dejaba que mi hijo o mi hija se diera una y otra y otra y otra vez de frente contra la pared. Te estoy diciendo, muchacha, que está, la puerta está aquí, aquí, no, ahí no hay puerta, hay puro muro. Pues la muchacha, el muchacho está, dale que te pego, pap, 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 pap. Usted tiene uno lleno de chichones ahí, de chipotes la cabeza, ¿no? Está sangrando por la nariz, pero y sigue pegándose como un chivo ahí contra la pared. Pues ya se dará cuenta. Yo no lo puedo forzar porque Dios nos ha hecho libres, libres. A fuerzas ni los zapatos entran. Entonces, no hay mayor, y esa es la gran paradoja del cristiano, no hay mayor manifestación de libertad individual que la rendición de la vida entera a la voluntad de Dios. Toma, Señor, mi vida entera. Es una bonita ejaculatoria. Toma, Señor, mi vida entera y haz lo que quieras. Me rindo, no doy más, no puedo, me aplastó el mundo. Nos agobia la ansiedad, la depresión, los problemas mentales. Obviamente, ¿cómo no nos van a agobiar estas dolencias si queremos cargar el mundo entero en una mochila? Imagínate la insensatez, la pequeñez intelectual que supone querer llevar el mundo a cuestas como los caracoles. Pues no podemos. Nos echamos el mundo a cuestas y ¿qué es lo que pasa? Ya no pensemos en el mundo, pensemos en un elefante. A ver, échamelo, aquí me lo llevo yo. Oye, ¿estás seguro, fulano? Sí, echa tú, déjalo caer. Aquí me lo llevo yo. Pues te echan el elefante encima y te aplasta. Eso pasa con la mente, te aplasta. Liberar, reconocernos como niños y decirle a Dios, tú estás al mando, tú estás en control. Tengo muchas palabras muy vulgares para expresar esto, pero no lo voy a hacer. Es tu asunto, es tu rollo. Yo soy aquí el soldado raso. Y tú, Dios mío, eres el capitanazo, no eres el generalazo. Tú ordena que yo obedezco. Tú ordena que yo obedezco. Y a veces, el otro día estaba pensando en mis hijos, ¿no? Y pensando, ¿qué irá a pasar con ellos en su vida? ¿Qué mundo les tocará vivir? ¿Qué cosas les tocará ver? Y empecé a sentir una gran opresión en el pecho, una gran preocupación. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Y de pronto caí en cuenta. Dije, Alejandro, haz tu parte, lo que te corresponde, como tutor de tus hijos, porque tú no eres el padre de tus hijos. Dios es el padre de tus hijos. Entonces la responsabilidad es de Él, que los ha creado. Tú tienes tu parte de responsabilidad, que es la de ser el tutor. Cumple con eso, pero renuncia a echarte el peso del mundo encima. No intentes adivinar el porvenir. Nadie puede. La providencia solamente. ¿Qué significa la divina providencia? Providencia. Ver el futuro. Dios es la única, es, iba a decir la única criatura, pero Dios no es una criatura. ¿Me entiendes? Estoy hablando alegóricamente. Dios es el único
que puede ver el futuro, el presente, el pasado y todos los tiempos juntos. Nosotros no podemos, es una ilusión y cuando lo intentamos fracasamos estrepitosamente. No hay mejor forma de ir por el mundo que aceptando la voluntad de Dios, lo que diga la divina providencia. Termino con estas palabras. Lo que tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras, donde tú quieras, amadísimo Señor, y yo obedeceré, a pesar de que quizás no sea lo que yo deseo, a pesar de que quizá incluso vaya en contra, radicalmente en contra de lo que yo deseo. Yo callo y obedezco. Tú me has dado, tú me has quitado. Tú eres sabio, absolutamente sabio. Y tú conoces el porqué y el para qué de todas las cosas. Bueno, ha sido un placer. Espero no haberte aburrido mucho con esta reflexión dominical de hoy. Y nada, nos vemos en la próxima ocasión. Hasta pronto.